Hola a todos, les saluda el profe Luis. Vamos a continuar un tema que se llama isótopos y unidad de masa atómica. Vamos a aprovechar lo que es siempre la utilización del libro para que usted pueda aplicar los conceptos. También vamos a trabajar en él porque hay unas actividades ahí que usted puede complementar. Es lo que vamos a solicitar al final de la presentación. En este caso tenemos indicador de logro, tenemos 3. El primero siempre está ligado a átomos y moléculas que usted va a investigar y discutir con interés, dice. Luego dice que usted va a trabajar con la unidad de masa atómica, va a explicar usted el término y va a encontrar la diferencia entre una masa absoluta y una masa relativa. Es lo que vamos a trabajar, calcular de forma correcta la masa molecular de distintas sustancias. Entonces eso es lo que tenemos contemplado en esta pequeña presentación. Primero vamos a hablar de la tabla periódica. Dice que la tabla periódica se clasifica en varias cosas, por ejemplo, en grupo, familia, en electropositivos, electronegativos. También vamos a trabajar en la cantidad en la ubicación que está en la tabla periódica a partir de aquí tenemos la tabla periódica, como les digo, tenemos los grupos que los observa, los grupos son de aquí, son las columnas. Todas estas columnas son grupos y las familias, o en este caso, periodos, hablando de periodos, que son las filas. ¿Cómo van acompañadas las filas? Acá, filas de forma horizontal. Así que lo vemos de esta manera. Acá pues reductor, carácter metálico, radio atómico. Aquí vamos a ver la parte electronegativa hacia de izquierda a derecha. Aquí tenemos los elementos altamente electronegativos. Acá entonces los que están cercanos a estos son altamente electronegativos. Hacia la izquierda tenemos los electropositivos. Aquí tenemos el francio. Aquí tenemos el francio y esto determina que los que se vayan acercando hacia el francio son electropositivos, porque todo esto son características de valencia electropositiva. Y de aquí al flúor tenemos los más electronegativos, a excepción de estos que ya son grupos estables, gases nobles. Y esos gases nobles lo determinan por la alta cantidad electronegativa que tienen. Entonces vamos acá. También un repaso sobre la estructura del átomo. Tenemos aquí el electrón que está en la corteza y en el núcleo tenemos protones y neutrones. Sabemos de que la cantidad de electrones es la misma de protones, pero va a variar lo que es el núcleo con respecto a los neutrones. Recuerden que estuvimos hablando de lo que es la parte isotópica. Aquí tenemos, miren, qué es lo que diferencia el neutrón y el protón. Prácticamente tenemos que las cargas son idénticas. Difiere el electrón, solamente que aquí difiere que es positivo y negativo. En este caso el neutrón no tiene carga. Bueno, isótopos es lo que estamos hablando. Aquí protio, deuterio, tritio en la clase anterior. Vamos a desarrollar más adelante un ejercicio con esto. Si se da cuenta, tenemos acá que el cloro tiene dos números que lo vamos a trabajar. Aquí tenemos 37 y 17. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos un número másico, la cantidad de materia que tiene el electrón, y tenemos el número atómico con el que está clasificado. Si usted se da cuenta, nos vamos a la tabla anterior, la tabla anterior, el número 17 lo vamos a buscar. Tenemos cloro y aquí tenemos el número 17 que es cloro. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando usted vea esta estructura y ve acá, esta es la cantidad de materia y esta es la cantidad de electrones, protones o la cantidad o la ubicación hasta la periódica, número atómico. Igual acá, miren, tenemos el 1, 1, 1, que significa que el hidrógeno es el número 1, pero va a variar de acuerdo a su cantidad de materia. 1, 2, 3. Ahí se llama protio, deuterio, tritio. El litio también, miren, 3, 3, 3.
6, 7, 8. ¿Qué significa entonces? Dice que hay una ley en la cual dice que se considera isótopo porque puede ser el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Sí? Cambia. Entonces el número másico, como estamos viendo acá, el número másico está en el núcleo y en la variación entre la cantidad de protones más neutrones. Y en el caso del hidrógeno, aquí tiene un protón y un electrón, deuterio un protón, un electrón y un neutrón, y tritio un protón, un electrón y 2 neutrones. Acá vamos con lo que es lo que le está hablando de los isótopos. Entonces los isótopos, ¿qué relación tiene con respecto a eso? Dice que la materia se encuentra a partir, la materia se encuentra de diferente forma, puede estar acompañada o puede estar variando con respecto a cantidad de masa, entonces eso es el isótopo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hablamos del isótopo vamos a hablar del mismo elemento pero de diferente masa. La masa, repito, es el núcleo. Aquí vamos a lo que les mencionaba, el esquema anterior. Aquí tenemos la X, que es el símbolo, A número másico y Z el número átomo. Para encontrar el número másico lo encontramos de la siguiente forma. El número másico es igual a la cantidad de materia, donde va a estar unido por el protón y el neutrón. Z es el número atómico, donde está determinado por el protón o electrón. Recuerde que el mismo electrón, si en el símbolo que tenemos nosotros aparece diferente cantidad de electrón con relación al protón, entonces ya estamos hablando de otro elemento. Pero si hablamos del mismo electrón, el mismo protón, pero diferente neutrón, estamos hablando de un isótopo. Entonces, repitiendo, aquí tenemos un ejemplo breve. Sodio, Na, 23 y 11. Entonces, 23 sabemos que A y A es número másico y es la sumatoria del protón más neutrón. Así que tenemos 23A. Pero ¿cómo voy a encontrar yo de la fórmula que tenemos aquí para encontrar el número másico? Despejo neutrones, paso protón a sumar, a restar porque está sumando, entonces me va a quedar neutrones igual a número másico menos la cantidad de protones, cantidad de electrones, o de una sola vez sería con la letra A, Z, sería el número atómico. Entonces vean, 11 protones, 11 neutrones, electrones y 12. 12 más 11, 20. El número atómico es el número de referencia que está acá. Pero este es un símbolo de tabla periódica. Bueno, otra cosa, tenemos los isóbaros y los isótonos. ¿Qué cambia ahí? Los isóbaros son átomos que tienen igual número másico pero diferente número atómico. En este caso tenemos calcio y argón. Si se da cuenta, número másico igual, pero no un número de protones ni neutrones. Es lo que le mencionaba a usted, cambia. En cambio, cuando los isótonos dice que son átomos que presentan distinto número atómico, distinto número másico, pero tienen igual número de neutrones. ¿Sí? Y tenemos los isótopos, que es la misma cantidad de electrones, cantidad de protones y diferentes neutrones. Entonces todo eso tiene que usted tener en mente. Aquí lo vamos viendo. Isóbaros, 40-40 número másico. Isótonos, tenemos acá 6 y 6 en neutrones. Y totalmente distintos. ¿Ve? Boro, y aquí tenemos un ejercicio y se lo voy a explicar aparte. Y Z, el número de electrones, y Z va a ser el número de protones, electrones y neutrones. Entonces, A representa el número másico o masa, donde va a ser igual a la sumatoria de Z, ya sea protones, neutrones, más protones, electrones, más neutrones. En cambio, Z es el número de electrones, de protones, y esto también va a hacer referencia aquí a la cantidad, a la ubicación del elemento en la tabla periódica, así que es el número electrónico.
un número atómico, pongamos, el que representa en la tabla periódica. Cuando usted tiene esto claro, nos vamos a ir al ejercicio. Un ejemplo dice que tenemos al sodio Na, que es número 23, 11. ¿Qué significa esto? Si yo pongo que es A, es 23. ¿Qué significa A? Número másico. El número de electrones es 11, porque sabemos de que el número atómico es 11, la cantidad de electrones. Cantidad de protones es igual a 11. Pero, ¿qué pasa para encontrar los neutrones? Los neutrones, solo voy a restar lo que tenemos aquí. Despejo n igual a menos z. Y vamos a tener que es 23 menos 11. Entonces la cantidad de neutrones es igual a 12. Entonces prácticamente esto sería todo lo que corresponde al a el siguiente. En este caso tenemos el carbono, tenemos que es 14, 6. ¿Qué nos está pidiendo? Número másico, que es igual a 14. Número de electrones, que es igual a 6. Recordemos que es número de protones, igual a z. Número de protones, el número atómico, protones 6. Tenemos que neutrones va a ser igual a la resta de a menos z. En este caso es 14 menos 6, equivalente a estos dos. Entonces la cantidad de neutrones va a ser igual a tener 8. Hoy lo importante acá, el símbolo se llama carbono. Y por último tenemos al león, que es igual a 22 y 10, donde vamos a repetir lo mismo. Tenemos que el número másico es 22. Si se da cuenta, solamente lo utilizamos una vez, 2 veces porque lo restamos acá. La cantidad de protones, no importa el orden, 10. Cantidad de electrones igual a 6. Neutrones va a ser igual a menos z acá, y va a ser igual a 22 menos 10, donde tendremos 12. Así que el elemento es neón. Luego tenemos la masa atómica relativa. Luego tenemos la masa atómica relativa. ¿Qué consiste eso? Recuerde que en la tabla periódica aparecen un montón de elementos y están clasificados. Y uno de ellos, por ejemplo, es el hidrógeno. Si se ha dado cuenta, en el hidrógeno dijimos protio, deuterio, tritio. 1, 2, 3. Pero usted ve que el número másico que está en la tabla periódica es de 1.0079. Entonces, ¿qué significa? Entonces en la tabla periódica está determinado por la masa atómica relativa. Y esta masa atómica relativa, se representa por el símbolo AR o solamente R. Pero, ¿qué significa? ¿Qué determina esto? ¿Qué determina esto? Que para tener una media del peso,
ya que usted no va a tomar el átomo y lo va a pesar, sino que lo que hace es trabajar con la 12ª parte del átomo del isótopo carbono 12, y de ahí lo divide en 12 partes de acuerdo a un estimado, y de ahí se toma la referencia. Entonces cuando vemos esto, decimos, entonces vamos a trabajar con la masa atómica relativa, y lo que voy a hacer es nada más trabajar con la abundancia de la masa 1 y multiplicado por el valor de la masa 1 más la abundancia de la masa 2 por la masa 2. Todo esto dividido entre 100. ¿Por qué razón? Porque voy a tomar en cuenta todos estos valores que están inmersos en el medio, porque recuerde que en la materia vamos a encontrarla de diferentes formas, la acompañada o con variación de neutrones, protones y electrones, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que trabajarlo así, ¿verdad? En la masa relativa dice abundancia del 1, masa del 1, abundancia del 2 por la masa del 2. Entonces todo esto dividido en 100. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice, calcula la masa atómica de litio sabiendo que está formado por una mezcla de número másico de litio 6, 3, número atómico, y número másico de litio 7 con número atómico 3. Dice que la abundancia de litio de 7, litio 7 en este caso, es del 92.4%. La masa isotópica de litio 6 es de 6.0167, no es 6, sino que es 6.0167 unidades de masa atómica, y la de litio, que es igual a 7.0179 unidades de masa atómica. Litio 6, litio 7. Este es litio 6, este es litio 6 y este es litio 7. 6, 7. Entonces vamos a explicarlo con un desarrollo del ejercicio. Masa relativa. Si se recuerda lo que es qué consisten los isótopos, pues sabemos de que podemos encontrar diferentes tipos de elementos con diferentes masas, pero no con la cantidad de protones y electrones diferentes, porque eso pasaría a ser otro elemento. Así que, ¿cómo se va a tomar? ¿Cómo se va a clasificar la tabla periódica? Este se clasifica a partir de lo que es la masa relativa. ¿Qué pasa? Como se van tomando en cuenta la abundancia de cada uno de los elementos de diferentes isótopos, entonces ahí donde se parte la sumatoria de ellos como una especie de regla de 3, pero que nos importa bastante porque así se clasifica la tabla. Por eso usted cuando ve que el hidrógeno dice hidrógeno igual a 1.0079, entonces estamos hablando de la cantidad isotópica, pero sobre la masa relativa. En este caso es que la masa relativa dice que está relacionada con la letra R, le voy a poner la letra R, va a ser igual a la abundancia en porcentaje de la masa 1 por la masa 1 más la abundancia de la masa 2 con respecto a la masa 2. Todo esto lo vamos a dividir entre 100. Esa es la fórmula que tenemos. Miren, es la fórmula que tenemos. Ya con esta fórmula nos vamos a hacer el primer ejercicio. Y el primer ejercicio dice ahí, el ejemplo, calcula la masa atómica de litio. Entonces tenemos que es litio, sabiendo que está formado por un 6,3. A esto le vamos a llamar masa 1. Y otra vez litio, 7,3. ¿Cuál es lo que cambia? Número másico, miren, 6, 7. Número de electrones y protones el mismo. Entonces a esto le vamos a llamar masa 2. La abundancia del segundo dice que es de 92.4%. También me da otro dato más exacto sobre la masa 1. Me está diciendo que la masa 1 es de 6.01
0.0167 unidades de masa atómica, y también me está colocando que la del 2 equivale a 7.0179 U acá. Ya teniendo este dato, entonces lo que nos queda primero lo que tenemos que encontrar es el porcentaje de la masa 1. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a restar 100% menos esto. Entonces, cuando ya tengo esto, voy a poner que el porcentaje de la masa 1 va a ser igual a 100% menos 92.4%. Primero vamos a encontrar la abundancia de la masa 1. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Voy a restar 100% menos lo que nos dice el ejercicio de la abundancia del 2, 92.4%. Al restar eso, nos va a dar 7.6%. Eso sería la masa, la abundancia de la masa 1. Después de ello, nos vamos a ir al segundo paso. Y el segundo paso es encontrar que la masa relativa de litio, y la masa relativa va a ser igual a la abundancia del 1 de la masa 1 por la masa 1 más el porcentaje de la abundancia de la masa 2 por la masa 2 entre 100. Entonces, ya teniendo este dato, digamos, la masa relativa va a ser igual a la multiplicación de el porcentaje que sacamos, que fue de 7.6%, que es la masa 1 de la abundancia de la masa 1 por la masa 1, que es igual a 6.0167 unidades de masa atómica más 92.4% de la abundancia de la masa 2 por la masa 2, que es igual a 7.0179 unidades. Todo esto lo vamos a dividir entre 100 acá. Entonces vamos a operar. Al multiplicar esto, nos va a dar igual a la masa de litio 6.941808 unidades. Entonces, en pocas palabras, nos va a quedar a 6.94 o 94.1 unidades. ¿Qué sucede con esto? Si usted revisa la tabla periódica, la masa del elemento le dará esa respuesta. Observación: cuando usted multiplique esto, no lo va a multiplicar por el porcentaje. Esto solamente es de orden. Usted nada más va a hacer una multiplicación completa: 7.6 por 6.0167 más esto, sin utilizar el porcentaje, porque todo esto va a ser dividido entre 100, porque ahí va a trabajar con el porcentaje, y aquí vamos a tener la respuesta. Bueno, después del ejercicio
aparece la unidad de masa atómica, vamos a hablar del mol, el número de Avogadro y mol de pesos moleculares. Esto es bastante entretenido porque es práctico y yo sé que a usted le fascina hacer todo esto. Es muy bueno en la parte numérica, no creo que le vaya a dificultar trabajar con esto. Vamos. UMA es la unidad de masa atómica de un elemento. También puede ser de una sustancia. Es lo que estábamos viendo anteriormente y lo que le estaba diciendo también a ustedes. Para que vea que no le estoy mintiendo, se toma la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, porque el 12, el carbono 12, estamos hablando del isótopo, porque el carbono tiene varios isótopos y se toma el 12 porque es estable, 12 sobre el carbono 6, que en este caso sería el carbono sexto elemento, pero el de masa atómica 6. Entonces, en este caso, si usted lo puede ver con la parte isotópica, entonces dice que carbono 12 es igual a 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. Entonces, totalmente estable. Y de ahí se toma la referencia a la 12ª parte. Dice que por lo que el átomo de carbono tiene una masa de exactamente 12 unidades de masa atómica. Por eso presenta la estabilidad. Es como que usted le diga, mira, vaya a pedirme esa pared de su casa. Entonces usted viene y toma una cinta métrica para tomar la medida. Entonces aquí también hacemos lo mismo. Se toma la 12ª parte del carbono 12 para poder tomar de referencia el peso de los demás. Así que un pequeño ejemplo, dice calcula la unidad de masa atómica de un átomo, por ejemplo el azufre, dice que y calcula la masa de 10 átomos de azufre. La solución dice que la tabla periódica nos dice que un átomo de azufre tiene una masa atómica de 32.07 unidades de masa atómica, por lo tanto 10 átomos de azufre por 32.07 unidades de masa atómica, en este caso yo trabajo con puntos, ahí tenemos que es coma, pero estamos hablando de puntos siempre, unidades de masa atómica, todo esto va a ser dividido por un átomo de azufre, es igual a la multiplicación de eso en 10 veces. ¿Sí? Sencillo. Solo multiplicó 10 por 32.07, nos da 320.7 unidades de masa. Hoy vamos a trabajarlo a partir de moléculas. Si se da cuenta, ahí tenemos en el ejemplo ácido sulfúrico. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple. Si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3 elementos distintos. ¿Cuánto se repite? Se repite 2 veces el hidrógeno, solo 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces aquí tenemos 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Luego esto lo voy a sacar de la tabla periódica, la unidad de masa atómica, la masa atómica individual, el hidrógeno que es de 1.0179, ya habíamos hablado de eso, la del azufre de 32.07, la del azufre de 32.07 y el del oxígeno de 16. Aquí lo podemos aproximar, pero dejémoslo de esa forma. Entonces 2 por 1, 2.02 unidades de masa atómica, 1 por 32.07 unidades de masa atómica igual a 32.07 y 4 por 16 tenemos 64 unidades de masa atómica. Entonces, ¿qué nos queda? Nada más sumar todo esto. Al sumarlo, nos va a dar como resultado 98.09. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es el peso de esta en una molécula. Tenemos el mol. Cuando hablamos de un mol, dice que hablamos de las partículas como átomos, moléculas e iones que se encuentran por moles. El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Es lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Es lo que tenemos aquí abajo. 6.022 por 10 a la 23 y a este se le conoce como el número de Avogadro. También dice acá, un mol de un elemento siempre tiene un número de Avogadro de átomos. Un mol de compuesto contiene un número de Avogadro de moléculas o de unidades fórmula. Entonces quiere decir que todo lo que veamos relacionado con un mol, estamos hablando que prácticamente es el número de Avogadro. Y este es de 6.022 por 10 a la 23, pero es número de Avogadro. Aquí un ejemplo, mira. Tenemos cloruro de sodio. Un mol, dice, de cloruro de sodio contiene 6.022 por 10 a la 23 unidades de fórmula de sodio, de cloruro de sodio. Entonces, de igual forma, tiene la misma cantidad de iones sodio y la misma cantidad de iones cloro. Luego tenemos un mol de dióxido de carbono y este igual tenemos que contiene 6.023
0,22 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, de igual forma la misma cantidad de átomos, y si se multiplicara 2 veces la misma cantidad de átomos con relación al oxígeno y una de carbono. Entonces, 6.022 por 10 a la 23, número de Avogadro. Y la masa molar, dice que la masa molar está determinada a ser tomada en cuenta como gramos. Pero, ¿qué sucede? Y en los gramos, si se da cuenta en la tabla periódica, tenemos, por ejemplo, en el caso del oro, que es igual a 197 unidades de masa atómica. Y también un mol de oro pesa igual a 197 gramos. Entonces, tomamos esa medida de referencia. ¿Y por qué esa medida de referencia? Recuerden que estamos hablando de una masa relativa. El átomo es con una relación a la masa relativa. También dice que una molécula de agua que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno tiene una masa de 18 unidades de masa atómica. Ya usted ya lo puede sacar. Póngale que el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica y el hidrógeno tiene 1, y 2 veces 1 tenemos 2 más 16, 18 unidades de masa atómica. Entonces igual, si el agua pesa 18 unidades de masa atómica, también un mol, que es de 6.023 por 10 a la 23 número de Avogadro o átomos, pesa igual a 18 gramos. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y tenemos un pequeño ejemplo, como les digo, una pequeña regla de 3. También usted creo que puede hacerla. Entonces tenemos que un mol de átomo de azufre es igual a 32.07 gramos y 3 moles de átomo de oxígeno, que es lo que tenemos acá reflejado en la fórmula, que tenemos anhídrido de azufre o óxido de azufre. Tenemos que se multiplica y 6, que es el gramos de oxígeno que está en la tabla periódica como número atómico, y un mol de átomos con relación a la del azufre. Entonces tenemos 3 por 16 igual a 48, y si sumamos los 48 con el mol de átomos de azufre, que son 32.07, sumamos 32.07 gramos de azufre más 48 gramos de oxígeno, nos da un total de 80.07 gramos. Entonces, estamos hablando de que sacamos la unidad de masa atómica, sacamos la cantidad de la masa molar y hablamos del número de Avogadro. Entonces, aquí podemos dar en evidencia que la masa atómica es relativa. Bueno, solamente compartir la referencia. Primero es un documento que lo saqué de esta química general, que es una universidad que está trabajando en esta parte. Entonces me ha gustado mucho cómo desarrolla lo que es la parte de química, así que lo he compartido con ustedes. Y su libro de texto, ¿verdad? Que prácticamente tenemos que son las páginas, aquí lo tengo en mis manos, las páginas desde la 88 hasta la 92. Ahí aparece lo que he explicado. También invitarles a que haga la actividad de la página 92, 93, 94. Siempre usted va a trabajar en el libro, en la página 93. Invitarlos a trabajar en la página 92, 93 y 94. Así que ha sido un gusto y tengan un feliz día.